Durante décadas, combatir el dengue ha significado luchar contra el mosquito que la transmite. Eliminar recipientes con agua, fumigar las calles y utilizar insecticidas para reducir su población. Sin embargo, en algunas ciudades los científicos han aplicado una estrategia que parece completamente contradictoria: liberar todavía más mosquitos. Son mosquitos Aedes aegypti o mosquito egipcio, pero llevan en su interior una bacteria llamada Wolbachia, capaz de dificultar que el virus del dengue se multiplique dentro de ellos y llegue hasta su saliva. En un ensayo realizado en Yogyakarta, Indonesia, su liberación redujo aproximadamente un 77% los casos de dengue y cerca de un 86% las hospitalizaciones. Y lo más sorprendente es que no fue necesario exterminar a los mosquitos. La protección apareció al reemplazar progresivamente la población local por otra mucho menos eficiente para transmitir el virus. Pero ¿cómo una bacteria puede convertir uno de los principales transmisores de enfermedades en una herramienta de salud pública? ¿Y cómo consiguen unos cuantos mosquitos de laboratorio extender esa protección por toda una ciudad? Para entender cómo funciona esta estrategia, primero debemos aclarar que el mosquito no produce el virus del dengue ni suele nacer infectado. Lo adquiere cuando una hembra de Aedes aegypti pica a una persona que tiene el virus circulando en la sangre. El dengue es una enfermedad causada por 4 versiones estrechamente relacionadas del virus, conocidas como serotipos: DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4. Un serotipo es una variante de un mismo microorganismo que presenta diferencias en las moléculas de su superficie. Estas diferencias hacen que el sistema inmunitario no reconozca a todas de la misma manera. Por eso, después de una infección, el organismo infectado desarrolla una protección contra el serotipo que la causó, pero no contra los otros 3. Una persona que tuvo dengue por DENV1, por ejemplo, todavía puede infectarse con el DENV2, el 3 o el 4. Es decir, tener dengue una vez no significa quedar protegido contra todas sus variantes. Ahora, cuando el mosquito ingiere sangre infectada, todavía no puede transmitir el virus inmediatamente. Primero, el dengue debe infectar su intestino, multiplicarse, atravesar otros tejidos y finalmente llegar hasta las glándulas salivales. Este recorrido tarda varios días y se conoce como periodo de incubación extrínseca, o sea, el tiempo que necesita el virus para volverse transmisible dentro del mosquito. Si logra completar el recorrido, el virus puede salir junto con la salida cuando la hembra vuelve a picar. Pero si algo interfiere en su reproducción o impide que alcance las glándulas salivales, el mosquito pierde gran parte de su capacidad para contagiar. Y ahí es donde se encuentra la oportunidad. Quizá no sea necesario eliminar a todos los mosquitos. Tal vez baste con impedir que el virus complete su viaje dentro de ellos. Aedes aegypti es especialmente difícil de controlar porque se ha adaptado a vivir muy cerca de nosotros. A diferencia de otros mosquitos asociados con pantanos o grandes cuerpos de agua, este puede reproducirse en pequeñas acumulaciones domésticas: cubetas, macetas, bebederos, llantas o cualquier recipiente que conserve agua durante varios días. Además, sus huevos pueden permanecer adheridos a superficies húmedas y sobrevivir durante meses. Cuando vuelven a entrar en contacto con el agua, el desarrollo continúa. Esto permite que la población se recupere incluso después de haber eliminado temporalmente a muchos mosquitos adultos. La fumigación sigue siendo una herramienta útil durante los brotes, pero presenta limitaciones. Generalmente actúa sobre los adultos expuestos en ese momento sin alcanzar todos los huevos. A esto se suma la resistencia a los insecticidas, que ocurre cuando algunos mosquitos poseen características heredables que les permiten sobrevivir al producto. Estos individuos se reproducen y con el paso de las generaciones, la población se vuelve más resistente. Por esta razón, reducir al mosquito durante fumigaciones y eliminación de criaderos exige esfuerzos constantes,
pero no siempre consigue reducir la transmisión. La alternativa propuesta por los científicos fue dejar de concentrarse únicamente en cuántos mosquitos existen y comenzar a modificar qué tan capaces son de transmitir el virus. La solución comenzó con una bacteria llamada Wolbachia, que vive naturalmente dentro de las células de numerosos artrópodos, es decir, animales invertebrados. Se calcula que está presente en alrededor de la mitad de las especies de insectos, incluidos escarabajos, mariposas, moscas y algunos mosquitos. Sin embargo, Aedes aegypti no suele portar de manera natural las cepas de Wolbachia utilizadas contra el dengue. Para introducirla, los científicos inyectaron cantidades microscópicas de la bacteria en huevos del mosquito. Después criaron durante varias generaciones a los ejemplares que lograron conservarla hasta obtener una población estable. La cepa utilizada en el ensayo de Yogi Agartha se llama W-Mel y procede originalmente de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Aunque Wolbachia fue trasladada de una especie a otra, los mosquitos no se consideran organismos genéticamente modificados. Los científicos no añadieron ni cambiaron genes de su ADN, únicamente introdujeron una bacteria capaz de vivir dentro de sus células. Es como incorporar un nuevo habitante al organismo, no reescribir sus instrucciones genéticas. Es decir, Wolbachia solo modifica las condiciones internas que el virus necesita para reproducirse. Los científicos no crearon entonces un mosquito completamente inmune, sino uno en el que el dengue le resulte mucho más difícil completar el recorrido hasta las glándulas salivales. ¿Pero qué ocurre exactamente dentro de sus células para frenar el virus? Aunque el efecto de Wolbachia está bien demostrado, todavía no se ha identificado un único proceso que explique por completo cómo bloquea el virus. La evidencia indica que actúa mediante varios cambios dentro de las células del mosquito. Uno de ellos es la competencia por recursos. Tanto Wolbachia como el virus necesitan utilizar componentes de la célula para multiplicarse, incluidos ciertos lípidos, que son moléculas de grasa que forman las membranas celulares y participan en distintos procesos biológicos. Como la bacteria ya está instalada y consume parte de estos recursos, el virus encuentra condiciones menos favorables para reproducirse. Además, Wolbachia modifica el metabolismo de las células y puede activar o preparar algunas defensas naturales del mosquito. En conjunto, estos cambios reducen la cantidad del virus que consigue multiplicarse y dificulta que avance desde el intestino hasta las glándulas salivales. Podemos imaginar el interior de la célula como una fábrica. El virus llega con la intención de utilizar su maquinaria y sus materias primas para fabricar nuevas copias. Pero Wolbachia ya ocupa parte del espacio, consume recursos y altera el funcionamiento de la fábrica. Esto no vuelve al mosquito completamente incapaz de portar el virus, pero disminuye considerablemente la probabilidad de que se acumule suficiente dengue en su saliva para transmitirlo durante una picadura. Y el efecto no se limita al dengue. También se ha observado una menor capacidad para transmitir virus como Zika y el chikungunya. Para proteger a una comunidad no basta con liberar los mosquitos portadores de Wolbachia. La bacteria debe extenderse entre la población local. Wolbachia se transmite principalmente de madres a descendientes porque se encuentra dentro de los óvulos. Cuando una hembra portadora pone huevos, prácticamente todas sus crías heredan la bacteria. Los machos también pueden portarla, pero no la transmiten directamente a sus descendientes. Esto ocurre porque la bacteria viaja dentro del citoplasma del óvulo, que es aportado por la madre. El espermatozoide entrega principalmente material genético del padre, pero no las bacterias que viven en sus células. Por eso la herencia de Wolbachia viene exclusivamente de la línea materna. Ocurre un fenómeno llamado incompatibilidad citoplasmática. Si un macho con Wolbachia se reproduce con una hembra que no la tiene, los huevos no la van a tener, como ya lo mencioné.
En cambio, una hembra portadora puede producir descendencia tanto con machos que tienen la bacteria como con aquellos que no la tienen, porque la bacteria está en el citoplasma del óvulo. Esto consigue una ventaja reproductiva a las hembras con Wolbachia. Tienen más posibilidades de dejar crías viables y transmitirles la bacteria. Con el paso de las generaciones, la proporción de mosquitos con Wolbachia aumenta hasta convertirse en la mayoría. No se pretende eliminar por completo a Aedes aegypti, sino reemplazar progresivamente una población que transmite el dengue con facilidad por otra mucho menos eficiente para hacerlo. Los mosquitos con Wolbachia se liberan durante un periodo determinado. Cuando la bacteria ya está presente en una proporción suficientemente grande de la población, las propias hembras transmiten a las siguientes generaciones, haciendo un crecimiento exponencial, que de ese tema ya tengo un videíto. De esta forma, Wolbachia puede mantenerse durante años y continuar reduciendo la transmisión del dengue sin necesidad de realizar liberaciones constantes. Esto transforma una intervención temporal en una posible protección comunitaria duradera. Para comprobar si la estrategia funcionaba fuera del laboratorio, se realizó un ensayo controlado en Yogyakarta, Indonesia, con una población aproximada de 300,000 personas. La zona fue dividida en 24 sectores. En 12 se liberaron mosquitos con Wolbachia y en los otros 12 se mantuvieron únicamente las medidas habituales contra el dengue. Este diseño se conoce como ensayo aleatorizado por grupos, porque la intervención no se asignó a personas individuales, sino a comunidades completas elegidas al azar. Entre 2018 y 2020, las personas que acudieron a centros de salud con fiebre fueron analizadas para determinar si tenían dengue. Se confirmaron 67 casos entre quienes vivían en las zonas con Wolbachia, frente a 318 en las zonas de control o de referencia, o donde no había Wolbachia. Esto representa una reducción aproximada del 77% de los casos de dengue. Las hospitalizaciones también disminuyeron cerca de un 86% y la protección se observó frente a los 4 serotipos del virus. El resultado fue especialmente importante porque permitió comparar poblaciones de una misma ciudad durante el mismo periodo. Así se redujo la posibilidad de atribuir la diferencia únicamente al clima, a una temporada con menos dengue o a cambios generales en las campañas de fumigación. Yogyakarta demostró que Wolbachia no solo podía frenar el virus dentro de un mosquito en condiciones controladas, también podía reducir de manera considerable la enfermedad, las hospitalizaciones en comunidades completas. Después de Yogyakarta, la estrategia se extendió a ciudades mucho más grandes. Uno de los casos más destacados ocurrió en Niterói, Brasil. Ahí Wolbachia llegó a estar presente en al menos el 95% de los mosquitos analizados, incluso varios años después de las liberaciones. Entre 2020 y 2024, la incidencia de dengue notificada fue un 89% menor que durante la década anterior a la intervención. La prueba más exigente llegó en 2024, cuando Brasil enfrentó la mayor epidemia de dengue registrada en su historia. Mientras el país reportó una incidencia superior a 3.100 casos por cada 100.000 habitantes, Niterói reportó alrededor de 374. Los investigadores estimaron que Wolbachia pudo evitar por lo menos 3/4 partes de los casos que se habrían esperado en la ciudad durante esa epidemia. También se realizaron liberaciones en Bello Medellín e Itagüí, Colombia, ciudades que en conjunto reúnen a más de 3 millones de habitantes. Después de que Wolbachia se estableció, los registros oficiales mostraron reducciones entre el 95 y el 97% en la incidencia de dengue respecto a los años anteriores. Estas cifras deben de interpretarse con cierta cautela, porque provienen principalmente de comparaciones antes y después de la intervención. A diferencia del ensayo en Yogyakarta, no siempre existieron zonas de control elegidas al azar, por lo que otros factores también pudieron influir.
Aún con esta limitación, los resultados de Brasil y Colombia indican que la bacteria puede permanecer en poblaciones urbanas durante años y seguir reduciendo el dengue incluso en ciudades extensas y durante periodos de transmisión intensa. La estrategia había dejado de ser solamente un experimento prometedor, comenzaba a convertirse en una herramienta de salud pública aplicable a gran escala. Los resultados son prometedores, pero Wolbachia no elimina por completo la posibilidad de transmisión ni hace desaparecer al mosquito. Su función es reducir considerablemente la capacidad de Aedes aegypti para transportar el virus, por lo que debe formar de una estrategia más amplia. La bacteria tampoco se establece automáticamente en cualquier lugar. Es necesario criar millones de mosquitos, liberarlos durante varias semanas y vigilar qué proporción de la población conserva Wolbachia. Además, las temperaturas extremadamente altas pueden disminuir la cantidad de bacterias dentro de los mosquitos y dificultar que se hereden de manera estable. También existe una preocupación evolutiva. Como el dengue encuentra más dificultades para reproducirse, podría favorecerse variantes virales capaces de tolerar mejor la presencia de Wolbachia. Hasta ahora no se ha demostrado que esto haya anulado la intervención, pero es una posibilidad que requiere vigilancia a largo plazo. La aceptación de las comunidades es igualmente de importante. Liberar mosquitos, incluidas hembras capaces de picar, puede generar rechazo si no se explica que la intervención busca reemplazar la población local y que Wolbachia no puede transmitirse ni causar enfermedades a las personas. Por estas razones, la estrategia no sustituye la eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica, el uso de vacunas cuando están indicadas, ni la atención temprana de los pacientes. Su mayor valor está en complementar estas medidas con una protección que puede mantenerse entre generaciones de mosquitos. El objetivo no es depender de una única herramienta, sino de dificultar la transmisión desde varios puntos. Y en esa combinación, Wolbachia ofrece algo que los insecticidas no habían conseguido: cambiar al mosquito para que deje de ser un transmisor tan eficiente. Durante mucho tiempo, la lucha contra el dengue se planteó como una guerra en la que debíamos eliminar al mosquito antes de que éste consiguiera infectarnos. Wolbachia propone una posibilidad diferente. Si no podemos hacerlo desaparecer, podemos reducir su capacidad para transmitir la enfermedad. Esta estrategia no promete un mundo sin mosquitos ni ofrece una protección absoluta. Su importancia está en haber demostrado que una intervención microscópica puede generar un efecto colectivo. Una bacteria que pasa de madres a crías termina protegiendo a comunidades enteras. Quizá la mayor innovación no consiste en destruir al vector, sino en transformar la relación entre el mosquito y el virus. Porque en ocasiones resolver un problema no significa eliminar una de sus piezas, sino cambiar la forma en que interactúan.